Amigos, oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes, ¿cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ a través de la señal de Ecuador TV. Hoy conversaremos con el general en servicio pasivo Abraham Correa Loachamín. Él fue director de inteligencia, es consultor en seguridad, fue también jefe de la Policía Judicial del Guayas, jefe de la Interpol de esta provincia, comandante provincial también de la policía y bueno, 34 años de carrera que justifican plenamente su presencia aquí con nosotros esta noche, porque vamos a hablar de la importancia de fortalecer la inteligencia. ¿Cómo está, general? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jimmy. Gracias por la invitación. Un saludo cordial al pueblo ecuatoriano. Todos los periodistas de Mileva nos acordamos del general Abraham Correa Loachamín y por cierto, vienen a la memoria los escenarios especiales en los que él estuvo, ¿no? Él puede recordarnos el secuestro de don Naim Isaías, el secuestro y muerte del hermano de Rodrigo Paz, y algunos, Camargo, el caso Camargo también tuvo que ver en las investigaciones el general Correa, de modo que es valioso su aporte. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de la necesidad de trabajar en inteligencia. Y en esa época estaba en pijama la inteligencia, no había casi nada realmente, ¿no? Es así como funcionaba, más por intuición de la policía que por otra cosa. Sí, realmente pues la inteligencia no existía absolutamente. La Policía Nacional generaba sus acciones en base a la experiencia de sus hombres, de los investigadores, que en ese entonces era el SIG, el Servicio de Investigación Criminal, generaban estas situaciones, estos casos que se presentaban en el recorrer del tiempo, en años atrás. Hablamos del caso, por ejemplo, de la muerte del hermano del señor Rodrigo Paz, Delgado, que se suscitó en Quito, y con esa experiencia de los policías, de los investigadores, se pudo lograr descubrir quiénes fueron los chicos que paraban en la plaza del teatro y que se reunían y generaban acciones al margen de la ley, y por ahí se les fue la mano, pues pero no es que había un equipo de inteligencia en esa época. No, entonces era toda la experiencia de la gente que informaba de lo que, porque la plaza del teatro estaba a 1,5 cuadras de lo que era el regimiento Quito, entonces la gente conocía y sabía de estos chicos que eran de la nueva ola en ese tiempo, de los pantalones estrechos y toda esa situación. Entonces se reunían entre 8 o 10 de estos chicos, entonces por ahí se investigaron las situaciones y se pudo descubrir. También después ya vinieron situaciones del secuestro de Bris López, después vino el secuestro de Naim Isaías. Ahí quiero detenerme porque en el momento en que se produce el secuestro, alguien hace una llamada al SIC, era en esa época, ¿no? Sí. Donde usted trabajaba, y allí le dicen, se ha producido esto y hay un carro de tal color y otro de tal color, y usted dispone que se inicie la persecución en un carro que no podía pasar de 40 kilómetros por hora, ¿no? Son situaciones que se dieron. En esa época estábamos tras de tener a Camargo, las osamentas que todos los días asomaban en la vía Daule, entonces 4 o 5 osamentas, entonces investigábamos, y todos los días era un caso que prácticamente nos tenía a mal andar, y el pueblo ecuatoriano, y especialmente Guayaquil, tenía miedo, y hablaban de un bronco rojo, hablaban de los aniñados de Urdesa y todas esas situaciones. Entonces investigamos, pero en una investigación solamente con experiencia de policía, sin inteligencia, sin una base de datos. Pero en el caso del secuestro del que hablamos, que fue doloroso y público, ese vehículo que tenía la policía en ese momento, que no podía pasar de 40, justo por coincidencia también encuentra a uno de los 2 vehículos involucrados, porque
para cargar combustible. Sí, así es. Y ahí se produjo una balacera. Ahí recién la vía de Pascuales salía a la vía Daule, claro. Estaban recién realizando, entonces por ahí se patrullaba. He tratado de ubicar a Camargo, que era el momento difícil que estábamos viviendo, y ahí es cuando se informa a nuestra central de radio de que se le habían secuestrado al señor Isaías. Entonces el vehículo estaba por allí y es el que inició la persecución. Entonces ahí nos comunican, entonces nos dan esta información, y como teníamos este vehículo que estaba patrullando rondando, en ese sector, ¿no? Entonces yo informé a esta unidad de que había sucedido eso y que eran dos vehículos, un Trooper azul y un Fiat de color rojo, un auto. Claro. Entonces, cuando yo les estoy manifestando esto, me dice, ahorita pasan esa velocidad de esos carros. Entonces yo los manifiesto, síguelos, ahí se lo van llevando al señor Isaías. Claro. Entonces cuando comienza la persecución, y entonces me llaman, me dice, no podemos ir más de 40 porque el carro comienza a hacer ver, y entonces le digo, de todas maneras, síguelo. Y, así trabajaba la así policía. Trabajamos nosotros, no teníamos los medios. Pero finalmente, por la coincidencia, los localizaron. Sí, entonces localizamos en la gasolinera de Novol. Los localizamos porque, para suerte nuestra, este vehículo, este auto Fiat rojo, no le habían puesto combustible, entonces ya no tenía combustible y decidieron abastecerse de combustible, y ahí es cuando nosotros llegamos. Claro. Y se da la primera balacera y cogemos a los 3 primeros colombianos. Y ahí comienza la investigación. Quería ponerles esta referencia para que sepan y entiendan todos cómo trabajaba antes la policía, ¿no? Que tenía que valerse de la ayuda de la empresa privada, sobre todo para poder, porque contaban con vehículos pocos y viejos generalmente. Esto fue un drama para la policía toda la vida, y lo que más hacía la policía en esa época era actuar sobre la base de criterio, intuición, experiencia, porque no había un equipo de inteligencia, que es lo que sí hay hoy y que debió haber en esa época seguramente. Y un detalle importante que usted lo acaba de mencionar, y a mí personalmente me llamó mucho la atención, en el tema del secuestro bullado y tristemente recordado de don Naim Isaías, había una coordinación entre el M-19, la FARC de Colombia y Alfaro Vive. Así ¿Y quién era el nexo en Colombia? El nexo en Colombia en ese tiempo era pues de Petro, el presidente actual de Colombia. Él era el que generaba estas situaciones y era el líder del M-19, y envió a su personal, a sus súbditos, envió acá, coordinó con Alfaro Vive Carajo, y se realizó el secuestro, que ellos eran los líderes y que la finalidad era llevarle al señor Isaías a Colombia para desde ahí negociar la libertad. Y nunca pasó nada con el señor Petro respecto a este tema, ¿no? No era conocido ahí, era un personaje, era uno más del integrante del M-19, pero que estaba liderando estas situaciones, y era el que coordinaba todas las acciones que realizaban los del M-19 colombianos que estaban acá, para poder llevar adelante. Y hoy día es el presidente de Colombia. Ahora, esto de la necesidad de implementar equipos de inteligencia en esa época, ¿en qué momento surge? Surge casualmente con el secuestro del señor Naim Isaías Barca. Ahí es cuando el gobierno de León Febres Cordero, en el año 84, que comienza su gobierno, entonces se dan estos hechos, el Camargo y este secuestro lamentable del señor Isaías Barquet. Entonces no conocíamos nada, teníamos los detenidos, teníamos colombianos que eran del M-19, pero que tenían la jerga de subversivos que nosotros no conocíamos, no teníamos de experiencia ni nada. Entonces ahí ve el gobierno la necesidad de preparar y de crear unidades especiales de inteligencia para poder hacer el seguimiento y prepararnos a todos para poder conocer el particular. Y Colombia fue una de las bases importantísimas, porque Colombia, la policía colombiana tenía como 50 años de experiencia de seguir a estos grupos subversivos y que llevaban adelante acciones. Entonces nosotros no conocíamos, entonces ellos nos ayudaron muchísimo y nos encauzaron en la situación, y así pudimos seguir adelante y pudimos descubrir la ubicación donde estaban ahí. O sea, ellos en Colombia ya tenían mucho más
años con unidades de inteligencia. Acá no totalmente había nada. Preparados por los mismos hechos delictivos que tenían, por las organizaciones delictivas que ya los tenían, como las FARC, el M-19, el ELN. Entonces ellos ya tenían esta experiencia, ya años de trabajar, de bregar estas situaciones, entonces ya conocían su forma de actuar, su forma de realizar sus secuestros, de forma de realizar sus acciones delictivas, de los asaltos a los bancos, claro, de los asaltos a las radiodifusoras, a los canales de televisión. Toda esa experiencia lo compartían con el Alfaro Vive Carajo. Ajá. Y entonces llevaban adelante estas acciones subversivas. Entonces ustedes empezaron ya una coordinación con Colombia, ¿no? Así con Colombia y después ya el gobierno americano también dio las facilidades para prepararnos. También fuimos a España con el o sea, ahí nace la inteligencia realmente, ¿no? En el año 80, ahí es 84, cuando se crean las dos unidades especiales de inteligencia, una acá en el Guayas y otra en Pichincha. Claro. Ahora, y ese trabajo coordinado es el que les permitió, por ejemplo, enterarse que el entonces desconocido Gustavo Petro era el que había encabezado, digamos. Claro, el que coordinaba la situación. Era el coordinador. Le informaban todas las acciones que los integrantes del M-19 llevaban aquí en Ecuador con el secuestro de Naín Isaías y Alfaro Vive Carajo, que también claro, ellos se prepararon en Libia, tenían la experiencia, todo esto estaba bien organizado y llevaron adelante todas estas situaciones. Entonces, podemos decir, general, que la inteligencia marca un antes y un después en la Policía Nacional, ¿no? Sí, entonces a partir del 84 con el gobierno de León Férez Cordero es lo que se crean estas unidades especiales de inteligencia para el antiterrorismo, para el narcotráfico, y entonces comienzan a funcionar la experiencia, los cursos que se realizan, la preparación del personal de la Policía Nacional, con estas unidades especiales, entonces que después fueron el baluarte, fueron prácticamente el cimiento de la institución para poder llevar adelante estas acciones que hasta ahora... Bueno, pues ahí nace, entre otras, la UNACE, pues que es de las instituciones más respetables todas estas del van Ecuador. Naciendo de ahí, a partir de las unidades de inteligencia, van naciendo todas estas unidades especiales de investigación para cada uno de los delitos que se van creando y que se van asomando en el país. Bueno, esto es el antes. Del hoy en más vamos a conversar al regresar de esta breve pausa con el general Abraham Correa Loachamín. Ya volvemos. Regresamos, amigos, en Ecuador TV con el general Abraham Correa Loachamín, general en servicio pasivo. Él tiene amplísima experiencia, como dije en el primer bloque, en la policía, a la que le dedicó 34 años de su vida. E incluso fue director nacional de inteligencia en los pininos de estas actividades que hoy son tan necesarias. Y justo, perdón, continuando, general, ¿por qué es tan importante, por qué es tan necesario seguir fortaleciendo los equipos de inteligencia para combatir el crimen organizado que hoy, qué pena, se ha tomado prácticamente todos los estamentos del país? Sí, es importante porque hay que conocer de cada una de las organizaciones que están operando en el país, saber cuántos son, de quién se trata, cuál es su objetivo, cómo operan, sus miembros, dónde están distribuidos, sus células, cada una qué es lo que realiza. Entonces los analistas de inteligencia lo reciben toda esa información, lo analizan y lo transforman en inteligencia para que la operatividad, para el elemento operativo pueda realizar sus acciones, sus actividades. Entonces, cuando hay una buena inteligencia, cuando se les guía de la mejor forma, entonces los que operan solamente intervienen, pero eficazmente, porque se sabe cuántos son, quiénes son, cuántos están, qué armamento tienen, cuál es su objetivo, cuál es su idiosincrasia, de todos y cada uno de ellos, para entonces saber con quién vamos a enfrentarnos,
qué son lo que realiza, cuáles son sus objetivos a futuro, los objetivos que están realizando al momento y cómo están organizados. Entonces, toda esta base de datos que se tiene y los analistas de inteligencia van creando esta situación, viendo cómo se mueven, cómo ejercen cada qué tiempo, qué objetivos tienen, la repetición de sus acciones, de sus objetivos, como manifesté, y la forma de actuar, cómo realizan, cuál es su ruta, quiénes están infiltrados en el gobierno, quiénes están infiltrados en la fuerza pública. Todo esto es importante analizarlo y seguirlos. Por eso es que el pueblo ecuatoriano ve que dice, trabajamos 4 meses, 5 meses, 6 meses en esta situación, porque poco a poco hay que ir hilando, hay que ir conociendo con los informes que recibimos de todas partes, de todos los policías que actúan. Siempre hay cosas importantes y los analistas de inteligencia valoran estas situaciones y este cúmulo de información lo analizan y lo transforman en inteligencia para entregarles a los operativos y que son los que actúan y tenemos los grandes resultados de este análisis. Ahora, por ejemplo, en un análisis de inteligencia, ¿se parte de qué? De interceptaciones, se llama, ¿no? Interceptaciones telefónicas. ¿Cómo? No, hay muchas cosas que los analistas de inteligencia... Dígame unas 3 o 4. Por ejemplo, tenemos la prensa hablada, escrita y televisada, es una gran información. Claro. Tenemos escuchas que se pueden, de acuerdo con autorización de la ley, se pueden realizarlo. ¿Autorización con de autorización del fiscal, de fiscalía, de los jueces. Ya. Tenemos, sí, porque la ley que permitía prescindir de esas autorizaciones no fue dada de baja en su momento, ¿no? Así es. Ya. Entonces, con permiso de la elementos de la fuerza pública que pueden estar infiltrados, que pueden tener una relación, hacer los seguimientos. Si conocemos los integrantes, hacemos seguimiento de esa persona, a dónde va, con quién se une, con quién conversa, hacia dónde se dirige, las actividades que realiza. Todo esto es muy importante para saber y qué es lo que están generando, qué objetivos están por cumplir. Por ejemplo, si hay un asalto a un banco, se reúnen varias veces, generan situaciones y con las escuchas podemos saber en sus comunicaciones qué es lo que van a realizar y entonces podemos nosotros adelantarnos y organizarnos bien con ese cúmulo de conocimiento, con esa inteligencia para que los operativos puedan realizarlo y lo hacen de la mejor forma. El momento preciso, el momento oportuno, porque tienen ya todos los datos necesarios para poder, inclusive para poder ingresar a un domicilio, para poder llegar a una guarida, digamos, a un sitio donde estén, tenemos que saber y ver el plano de esa estructura. ¿Cuántos dormitorios son? ¿Cuántas piezas hay adentro? ¿Cuántos están? ¿Qué armamento tienen? Vea qué importante, o sea, para que entendamos lo que vemos en la televisión, el operativo, que tumbaron la puerta, ya ustedes saben, la policía sabe efectivamente cuántos dormitorios tiene, cuál es el dormitorio principal, qué sé yo, todo. Exactamente. No Entonces, son cosas al azar. No. Nosotros reunimos los analistas de inteligencia y a la unidad de inteligencia, nos reunimos con las unidades operativas, con los que ejercen las operaciones y les manifestamos, les decimos, aquí es esto, acá esta estructura, en esta habitación hay esto, en esta habitación hay esto otro, en esta habitación esto, son tantos, hay armamento, todo eso y hay que ingresar de esta forma. Entonces, ellos analizan, ven, entonces ellos son los que producen la situación y ustedes ven que cuando ingresan, ya saben a dónde ir, cuántos están, qué son, qué armamento tienen y qué es lo que tienen. Pero ahora, en general, hay que reconocer que hay sectores, por ejemplo, en determinadas ciudades portuarias, sobre todo, Guayaquil entre ellas, ¿no?, donde le es difícil trabajar a la policía, ¿no?, porque son barrios tomados ya por el negocio del narcotráfico, donde involucran incluso a los propios vecinos, muchachos sobre todo, y es difícil para la policía. ¿Qué hacen en esos casos la policía? No es fácil de llevar adelante operaciones porque son de riesgo, todas son de riesgo, pero se actúa porque hay el conocimiento, porque sabemos con quién nos vamos a topar, quiénes van a estar allá, pero sin embargo siempre hay ciertas cosas
que no se las conoce, pormenores que no se nos conoce, pero de todas formas es importante actuar porque tenemos el 80-85% de conocimiento de la actividad y de las personas y de lo que se está suscitando en ese lugar. Entonces tenemos que actuar. Es difícil conocer todo, más que todo en un sitio donde prácticamente estas organizaciones delictivas están enquistadas, tienen toda la gente hacia afuera para saber lo que pasa cuando la policía ingresa, ya que les comunican, tienen cámaras, tienen muchas cosas y gente que les está comunicando cuando la policía está llegando hacia ese lugar. Sí, entonces esto se nos complica, entonces hay que tomar decisiones, hay que operar en horas determinadas para que la operación sea efectiva. Entonces, tratar de burlar las situaciones, de hacer conocer lo que menos se pueda y operar en el momento oportuno para que la operación sea eficaz y tengamos los resultados que esperamos. ¿Y cómo hace o qué hacer con la policía? Porque como el dinero sucio se ha metido en todos lados, ¿cómo hacer para identificar o para tratar de evitar que este dinero sucio se involucre en la actividad de determinados elementos de inteligencia, de la policía, de qué sé yo, qué unidad? Porque a veces ocurre que dentro de las propias fuerzas hay gente que traicionando a su institución sirve de mensajero para el crimen organizado. No vamos a decir que es como en todos lados. Hay gente que lo hace, ¿no? Las organizaciones delictivas, las organizaciones criminales, con el poder que tienen, con el dinero que tienen, entonces van infiltrándose en los organismos del Estado, en la fuerza pública, y ya lo hemos visto. Políticos que están conociendo y saben de las situaciones de la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Tenemos infiltrados, inclusive dicen que hay hasta tenientes coroneles que pueden estar infiltrados. Entonces, ¿por qué? Porque hubo la facilidad del ingreso de estas personas a la institución, que ya vienen con un objetivo y que no cumpliendo con los requisitos están ahí. Por eso cuando la policía hace las investigaciones internas, porque hay una unidad de investigación interna que hace el seguimiento para cada uno de ellos, cuando hay estos, en los partes policiales que realizan, siempre resaltan situaciones que no están bien, que algo hay. Entonces ahí es cuando los analistas comienzan a trabajar y hacen los seguimientos de los miembros de la institución para saber si es que realmente están o no inmersos en esta situación. Entonces hay muchos miembros de la institución que prácticamente no cumplen con su legado, no cumplen con su trabajo. No, pues y seguramente investigando, yendo para atrás, encuentran que a lo mejor entró muy rápido, muy fácil a la institución. Entonces, eso es lo que y de ahí se despierta sospecha. Es lo que se ha dado. Entonces, mientras sus compañeros generan acciones positivas en beneficio de la ciudadanía, en beneficio del Estado, hay compañeros que prácticamente no cumplen con esas funciones. Y todo el tiempo ha sido así. Todas las situaciones siempre ha habido que bregar internamente porque hay miembros de las instituciones que no cumplen, que están ligados. Y ahora ya hemos destacado la importancia de la inteligencia, pero ¿no cree que a veces puede pasar que los cursos para formar policías son como express? ¿Usted cree que un policía se puede formar en 3 meses, en 4 meses? No, son los grandes errores que comete el Estado, porque no hay la preparación suficiente del personal. Siempre tiene que cumplirse con los parámetros que están establecidos. ¿Cuánto tiempo necesita un policía, un hombre para decir, este ya es un policía? Por ejemplo, para ser un oficial de policía son 3 años de estudio, después de su graduación, y sale como licenciado en seguridad. Pero para entrar en la policía, ¿cuánto? 6 meses, 8 meses, ¿cuánto es el tiempo suficiente para entrenarlo? Tiene que ser siempre un año de estudio generado, pero hoy la situación es que la premura, que se necesita gente, que necesita para operar, entonces se quedan en 6 meses, y en 6 meses no es el tiempo suficiente para que se forme a un miembro de la institución policial completamente. Siempre quedan estos vacíos, y en estos vacíos lo que tienen las valencias, la situación de que no comprenden la función que tienen que desarrollar, la gran responsabilidad que tienen. Entonces se inclinan por las situaciones y son convencidos por estas organizaciones internacionales y la vida fácil y los dineros fáciles. Entonces ahí comienzan las situaciones y hay que luchar con esto, hay que bregar con estas situaciones
porque los buenos somos más, los que generan acciones positivas en beneficio del Estado son más, los que están en contra de esto son menos, y por eso es que no se deja avanzar y estamos todos los días viendo las operaciones que lleva la policía y que donde miembros de la institución o de Fuerzas Armadas están inmersos en situaciones y prácticamente son cesados. Desgraciadamente, como las leyes han cambiado, hoy los reglamentos internos entonces dan para que el policía que ha sido cuestionado, el policía que ha sido ubicado en situaciones ilegales o al margen de lo que de sus funciones, entonces tenga esa opción de generar la defensa. Y vemos que hay miembros que después de 1 año, 2 años, ingresan nuevamente a la institución por la situación de la disposición del juez, del fiscal y del abogado que genera esta situación. Entonces, por eso es que los mandos policiales reclaman estas situaciones, que no puede ser posible porque son elementos que prácticamente han sido cuestionados y que es imposible. Con estos nuevos reglamentos que se han creado, entonces hay esta facilidad y es una lucha prácticamente que cae en saco roto. Bien, muchas gracias, general en servicio pasivo Abraham Correa Loachamín. 34 años sirvió a la policía, ha sido una muy interesante entrevista. Con ustedes, amigos televidentes, volveremos mañana en Un Café con JJ en Ecuador TV.